Bienvenidos a otro capítulo de Wake Up. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy quiero hablar de un tema bastante personal porque quiero abrir mi corazón hoy y hablarte acerca de 5 cosas que me hubiese gustado saber hace 10 años. ¿Por qué hace 10 años? Porque aproximadamente hace casi 10 años inicié en este camino como pastor, no solamente como cristiano, sino como pastor. Y quiero hoy abrirte mi corazón no solamente desde la teoría, sino también desde la experiencia, desde un camino que he recorrido. Tengo 35 años y inicié como pastor cuando tenía 27, 26, casi 27 años. Y pues han sido experiencias, han sido aprendizajes, han sido vivencias y te quiero hablar desde la experiencia. ¿Para qué? Para que no cometas los mismos errores en el camino, los mismos errores que yo cometí cuando estaba empezando. Por inexperto, por novato, como dirían otras personas, pues porque aprendí muchas cosas en el camino, aprendí de manera empírica muchas de las cosas que hoy sé. Y quiero ahorrarte algún tiempo de camino y enseñarte algunas cosas que para mí han sido vital. Y creo que si las practicas van a ser muy importantes para ti, para que no cometas los mismos errores que yo cometí en algún momento. La vida como cristiano y sobre todo cuando le servimos a Dios puede ser bastante demandante porque tenemos el desafío de ser ejemplo a las personas de afuera, en la iglesia, a nuestra familia, pero también tenemos que rendir en todas las demás cosas de nuestra vida. Debemos ser buenos estudiantes porque como cristianos debemos destacarnos en la universidad. Aparte de eso, debemos tener una familia en lo posible ejemplar, como dice la Biblia, que el que no gobierna bien su propia casa tampoco debería gobernar la iglesia o dirigir la iglesia, si lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, a veces son tantas demandas para un cristiano que a veces pueden ser muchas cosas que pueden abrumar a una persona, pero estas son las 5 cosas que aprendí en este transitar y que me han ayudado a tener una vida de fe más equilibrada, más tranquila, de más gozo, de más disfrute y de mayor crecimiento y fruto que sé que es también lo que tú estás buscando. A veces caminamos con Dios con expectativas demasiado elevadas, cargando cosas que Él nunca nos pidió que nosotros lleváramos, con miedos que nos frenan. Y esas situaciones a veces nos llenan el corazón de heridas, de frustraciones. Y pues la idea en este caminar de fe realmente es disfrutar la vida cristiana, vivir una vida cristiana de gozo, de alegría. La vida de cristianos es una vida de desafíos. Pues el Señor Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Él lo dijo claramente. Sin embargo, en medio de las aflicciones, Él nos dijo también que Él había vencido al mundo y que nosotros podíamos confiar en Él. Ahora, en medio de estas situaciones que se presentan en la vida, debemos aprender a disfrutar y a crecer en todas las áreas que Dios nos ha confiado y nos ha entregado. Como cristianos debemos crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, en nuestra familia, también en nuestras finanzas, en nuestro ministerio, en todas las cosas. Quiero compartirte cuáles son estas 5 cosas que aprendí en estos 10 años como pastor que pueden ser muy útiles para ti. La primera cosa que quiero compartir contigo es que descansar también es espiritual y bíblico. Como te dije, empecé como pastor desde muy joven y cuando empecé con esa juventud y con esa fuerza quería imprimir todo mi tiempo en el ministerio y la verdad es que a veces sentía que no merecía un descanso, sino que debía trabajar y pasaba todo el día en la iglesia atendiendo asuntos de personas, atendiendo a personas con problemas, atendiendo jóvenes, atendiendo parejas, atendiendo el ministerio, atendiendo cosas administrativas, atendiendo cosas de infraestructura de la iglesia, atendiendo un millón de cosas, lo cual poco a poco fue generando muchísimo desgaste, porque a pesar de que yo sentía que tenía muchísima fuerza, pues llevaba un ritmo demasiado acelerado. Desde muy temprano quería ser el ejemplo para muchos jóvenes y me levantaba temprano, iba al gimnasio, iba a la universidad, luego venía a la iglesia, luego iba a almorzar y me venía otra vez a la iglesia y a veces eran jornadas donde salía a las 10 de la noche, salía desde muy temprano, 6, 5 de la mañana salía de mi casa y estaba volviendo a mi casa a las 10 de la noche exhausto. Y de esa manera yo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Yo siempre fui una persona de poco descanso, de pocas vacaciones. No me gustaban mucho las vacaciones, sobre todo cuando eran de más de una semana. Creo que en mi vida pocas veces viajé más de una semana. No es hasta después que me caso que mi esposa, como ella sí tenía mejores hábitos acerca de este tema,
ella me enseñó y me empezó a decir que las vacaciones eran necesarias para la vida de un pastor. Luego, cuando yo voy a la Biblia, me doy cuenta que Jesús se apartaba para orar, se apartaba para tener tiempos a solas, y me di cuenta luego que uno de los mandamientos de la Biblia, y ese mandamiento no ha sido anulado, está dentro de los 10 mandamientos. Yo lo llamaría el mandamiento más olvidado por los cristianos, y es que el Señor le demandó al pueblo de Israel un día de descanso, y nosotros muchas veces ignoramos ese mandamiento, ignoramos también el día de descanso y trabajamos como si no hubiese un mañana. Y quiero decirte que muchas veces la Biblia menciona el descanso, descansar en Él, en quietud y en reposo serán salvos. Y poco a poco fui aprendiendo a descansar. Hubo un momento donde quiero confesarte algo. Yo pensaba que si viajaba, las cosas en la iglesia podían venirse abajo. Pero hubo un momento donde por una situación personal tuve que salir a Brasil, y allá en Brasil el plan era quedarme por aproximadamente 2 semanas, pero el viaje terminó extendiéndose por 1 mes y medio. Estuve 1 mes y medio en Brasil. No eran mis planes, pero no podía salir de Brasil. Y pues luego de 1 mes y medio estaba un poco desesperado porque no sabía qué estaba pasando en la iglesia. Pero cuando llego a la iglesia había crecido más cuando yo estaba afuera que cuando yo estaba adentro. Y en ese momento Dios me hizo ver que el crecimiento no dependía de mí. El crecimiento depende de Él, porque la iglesia es de Él. La iglesia pertenece a Él. Quien murió por la iglesia fue Jesucristo, no fue Pausides López, ni fue cualquier pastor, ni fuiste tú. El que murió por la iglesia fue Jesús. Es decir, que el crecimiento de la iglesia no viene por nuestro arduo trabajo. Debemos trabajar para Dios, pero el crecimiento lo da Dios. Así que es importante que te tomes tiempos de descanso, que hagas paréntesis unas veces en el año, que hagas paréntesis en la semana, que tengas un día para descansar, para reponer fuerzas, porque también debemos cuidar de nosotros mismos si queremos trabajar para Dios por un buen tiempo, por un tiempo prolongado. Si no te tomas un espacio para cuidar de tu salud, para cuidar de ti mismo, para descansar, para tener una buena rutina de sueño, pues quiero decirte que quizás tu tiempo en la tierra no sea tan prolongado como esperas, y que necesitamos descansar si queremos servirle a Dios por un largo tiempo. Así que descansemos, es importante descansar. La segunda cosa que aprendí es que la comparación mata la alegría del llamado. Préstame atención con esto que te voy a decir, porque este fue uno de los puntos donde yo más luché como cristiano. Y es que muchas veces yo miraba a otras iglesias y veía lo que hacían otras iglesias, y por dentro es como que yo me comparaba con lo que hacía tal iglesia, con lo que hacía otra iglesia, con lo que hacía tal ministerio. Y de pronto veía un ministerio haciendo una cosa y yo quería hacer. Veía a otro ministerio haciendo otra cosa y yo quería hacerlo. Veía un ministerio donde el pastor estaba haciendo un evento de jóvenes de tal manera y yo quería quizás hacer algo similar. Pero quiero decirte que la comparación mata nuestra alegría y mata nuestra gratitud y apaga los dones que Dios nos dio a nosotros. Hubo un momento donde entendí que lo que Dios me había llamado a hacer era conforme a los dones que Él me había entregado. Y te voy a explicar esto. Hay iglesias a las que Dios le ha dado un don maravilloso, una gracia para trabajar con matrimonios. Otras iglesias que Dios les ha dado una gracia y un don especial acerca de los jóvenes. Hay otras iglesias que tienen un sistema maravilloso acerca del discipulado. Pero una sola iglesia no puede tener absolutamente todo, porque recuerda que el cuerpo de Cristo es variado. Algunos son manos, algunos son brazos, algunos son cabeza, algunos son pie. O sea, el cuerpo de Cristo es variado. Por eso entendí en un momento que Dios a mí y a la iglesia a la que pertenezco nos había dado una gracia en particular, un don en particular. Y veía que Dios nos había bendecido a nosotros en el trabajo con jóvenes, el trabajo con la intercesión, en el trabajo con el discipulado. Y me di cuenta que esos eran los fuertes de nosotros como iglesia. Entonces empecé a centrarme en lo que era nuestra fortaleza, porque mientras más quería agregar cosas, parece que la iglesia en un momento se tornaba confundida, porque eran tantas cosas nuevas que queríamos hacer que al final terminábamos dispersando la fuerza. Pero quiero decirte lo que dijo el apóstol Pablo: una
cosa hago. Entonces, enfócate en lo que Dios te ha dado, enfócate en tu llamado, céntrate en lo que Dios está haciendo contigo y deja de compararte con lo que están haciendo otras personas a tu alrededor. La tercera cosa es que tu familia es el primer ministerio y necesita presencia y prioridad real. Tú puedes estar haciendo muchas cosas fuera de tu casa y te lo digo con toda sinceridad, hermano, que me estás mirando. Tú puedes estar haciendo muchas cosas en la iglesia, pero si tú olvidas a tu familia, dejas a tu esposa y a tus hijos a un lado por tantas ocupaciones ministeriales, estás creando un vacío emocional en tu casa que no se va a llenar con absolutamente nada. Yo quiero decirte que muchas veces he atendido muchísimas personas en la iglesia y muchas de esas personas que he atendido en algún momento se van de la iglesia, se van por X o Y circunstancia, se mudaron, cambiaron de trabajo, tomaron la decisión de congregarse en otro lugar y eso está bien, eso no está mal. Pero quiero decirte que las personas en la iglesia, la membresía puede cambiar. Los que no van a cambiar son tus hijos. Tus hijos estarán contigo en casa, tu esposa estará contigo en casa y tu familia necesita tiempo real, necesita presencia, necesita que tú estés con ellos. Y muchas veces, como te decía al principio, me enfoqué tanto en el trabajo en la iglesia que por momentos descuidé a mi esposa, descuidé a mi hija y tuve que hacer un stop y abrir ese espacio y decir no. Hay un tiempo para cada cosa, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para estar en la iglesia, hay un tiempo para estar en mi casa y a veces me pasaba que yo no sabía decir que no. Entonces alguien me llamaba y me decía, pastor, ¿será que usted me puede atender en una consejería a tal hora? Y yo salí y yo decía, sí, claro que sí. Yo salía de mi casa a cualquier hora a atender a cualquier persona, fuese cual fuese el problema, pero me di cuenta que todo tiene un espacio. Entonces empecé a ordenar mi tiempo de manera que el tiempo en la iglesia estuviese ordenado de una manera y el tiempo en mi casa estuviese ordenado de una manera. No te niego que aún lucho con llevar las cosas de la iglesia hasta la casa porque pues es mi lenguaje, es lo que hablo, mi esposa pues está conmigo todo el tiempo en la iglesia y hablamos acerca de la iglesia y tratamos de no llevar los asuntos ministeriales a la casa. Se nos hace casi imposible, pero siempre tratamos de apartar el mejor tiempo para nosotros como matrimonio y con nuestra preciosa familia, con nuestras hijas, tener un tiempo para compartir, para conversar, para disfrutar, para jugar, para ver una película, aunque soy malísimo viendo películas. Mi esposa si ve este video lo puede confirmar. Pero realmente abre un espacio para tu casa, para tu familia, es lo más importante. El cuarto punto es que los pequeños hábitos espirituales producen grandes frutos con el tiempo. A veces pensamos que son los grandes eventos, las campañas, los congresos, las convenciones, y para de contar porque en la iglesia siempre hay miles de actividades. El encuentro, el reencuentro contraataca, la venganza del reencuentro, el reencuentro 3, Rocky 4 y muchas actividades. Pero son las pequeñas cosas, los pequeños hábitos los que te van a llevar a crecer. Pequeños hábitos como cuáles. Pues mira, tu lectura bíblica diaria, tu tiempo de oración diario, al menos un ayuno a la semana, tener un tiempo para meditar en la palabra, para hablar con Dios todos los días, tener un tiempo para leer libros que edifiquen tu fe. Son esas pequeñas cosas, esos pequeños detallitos los que van a hacer de tu vida espiritual algo muy pero muy sobrenatural. A veces pensamos que son los grandes movimientos o los grandes eventos. Realmente es en tu vida privada, es en lo secreto. Por eso la Biblia dice, ora a tu Padre que te ve en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto, Él te recompensará en público. O sea, son esos momentos íntimos con Dios los que van a cambiar por completo tu vida espiritual. Lo que se ve en público es un reflejo de lo que ocurrió en privado. Por eso enfócate en el privado, enfócate en las pequeñas cosas. Ese tiempo de oración que tienes en las mañanas, ese tiempo de lectura bíblica en tu día a día va a cambiar por completo tu vida. Dale tiempo a esos hábitos y con el paso del tiempo cambiarán tu vida por completo. Y quinto lugar, un corazón humilde y enseñable vale más que una mente llena de información. Mira, conozco mucha gente llena de teología, llena de información. Eso no está mal, eso está muy bien. Pero muchas veces cuando una persona no tiene un corazón moldeable y enseñable, toda esa teología infla el corazón de las personas
y dejan de tener un corazón moldeable. Y realmente un corazón moldeable es lo que Dios está buscando, que Dios pueda hablar el corazón de una persona y que una persona tenga la capacidad de dejarse enseñar siempre. Recuerdo que cuando fui llamado como pastor, el pastor Orlando me dijo algo que nunca olvidaría y me dijo: Pausides, oro para que tengas el corazón para dejarte enseñar por todo tipo de personas, por los grandes, por los pequeños, por los que están a tu nivel, pero también por los que están más abajo. Es fácil dejarse enseñar por los que están por encima de ti. Pero ¿qué tal dejarte enseñar por personas que quizás no tienen el mismo conocimiento espiritual que tú tienes? ¿Qué tal recibir con humildad la opinión de alguien que quiere decirte algo importante y que tú no sabes si Dios te está hablando a través de esa persona? La Biblia dice que Dios aborrece a los altivos, pero le da gracia al humilde. Y Dios creo que prefiere un corazón humilde, un corazón lleno de humildad, un corazón lleno de mansedumbre, a un corazón inflado con información, inflado con mucha teología que no se deja corregir por nadie. No te estoy diciendo con esto que no debemos estudiar, pero que el mucho estudio no te quite el corazón humilde. Conozco personas que en el momento que comenzaron a estudiar teología, empezaron a mirar a sus pastores o a sus autoridades o a sus hermanos como por encima del hombro. Y quiero decirte que con el paso del tiempo me he dado cuenta que Dios, por encima de todo eso, mira el corazón de la persona. ¿De qué te vale tener todo el conocimiento posible de Dios, hablando teológicamente, si has perdido lo más importante, que es el amor, si has perdido lo más importante, que es la humildad? Ahora, si combinas una cosa con la otra, créeme que será maravilloso, ¿ok? Maravilloso. Entonces, mantén un corazón moldeable, mantén un corazón humilde, y mientras más alto Dios te lleve, mantén un corazón fiel. En el lugar donde Dios te ha colocado, con las personas que Dios te ha colocado, mantén un corazón enseñable, porque si tienes ese corazón, Dios podrá hacer grandes cosas contigo. Te acabo de abrir mi corazón porque estas 5 cosas, créeme que en estos 10 años han sido de mucho aprendizaje, han sido las 5 cosas que puedo resaltar de tantas que he aprendido, pero quería compartir esto porque sé que puede ser muy útil para ti, tú que estás empezando a caminar con Dios, tú que ya eres un líder, tú que ya eres un pastor y que te encuentras en este momento trabajando arduamente para el Señor. Quiero compartir contigo estas 5 cositas que pueden ser muy útiles si las tomas con el corazón. Así que espero que puedas compartir este video con alguien que lo necesite y te dejo eso.